Muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Vanessa Pais y de parte de Puncagua les doy la más cordial bienvenida. Puncagua, para quienes no nos conocen, es un fondo de agua para la región metropolitana de Guatemala que busca articular esfuerzos de diferentes actores para promover la seguridad hídrica de la región metropolitana de Guatemala. Y en el marco de lograr ese objetivo, hemos generado este espacio al que hemos denominado Hablemos del Agua, en donde estamos abordando temas que son importantes y relevantes para lograr la seguridad hídrica de la región metropolitana de Guatemala. Para el mes de abril hemos decidido abordar específicamente el tema de recarga hídrica, y es por eso que en este día el tema que nos ocupa se denomina San Salvador, la primera ciudad esponja de Centroamérica. Aprovecho también este espacio para comentar que este esfuerzo lo estamos realizando en conjunto con la Gremial de Empresas para el Manejo Integral del Agua, Gremia. Así que muchas gracias a Gremia por estarnos acompañando en este esfuerzo. Y bueno, solamente me gustaría dar unas indicaciones generales antes de proceder a presentar a nuestra expositora del día de hoy. La primera sería que por favor, para evitar interrupciones a la expositora, que mantengamos los micrófonos y las cámaras cerradas. El tema de las preguntas lo vamos a manejar a través del chat, así es que si van surgiendo preguntas las pueden ir colocando en el chat y al final de la conferencia vamos a tomar un momento para responder a ellas. Y finalmente, comentarles que todas estas conferencias se están grabando, se están transmitiendo en vivo en Facebook y están siendo subidas a nuestro portal www.funcagua.org.gt en el espacio que se denomina aula virtual. Ahí pueden encontrar todas las charlas por si desean volver a verlas o compartirlas. Eso serían las indicaciones generales. Así es que, como les comentaba, el tema que hoy nos reúne se llama San Salvador, la primera ciudad esponja de Centroamérica. Antes de presentar a nuestra expositora, me gustaría cederle la palabra a nuestra directora ejecutiva, María José Iturbide, quien quiere comentar un poco acerca del tema. Muchísimas gracias, Vanessa. Muchas gracias a todos por estar hoy participando con nosotros en el Día Mundial de la Tierra. Para nosotros realmente es un gusto poder estar trabajando en pro de todos nuestros recursos naturales y dando nuestro granito de arena para poder conservar nuestros recursos naturales. La realidad es que el mes de abril lo decidimos enfocar en el esfuerzo de recarga hídrica porque en unión con Gremia estamos lanzando un proyecto en el cual queremos aprender de expositores internacionales, queremos conocer de esas experiencias que han surgido en otros países para abordar el tema de recarga hídrica. Es por eso que hoy tener el caso de nuestro país hermano del San Salvador sobre el caso de Ciudades Esponja viene a ser un tema bastante relevante porque es poner en práctica todas esas técnicas y métodos para enfocarnos en recarga hídrica. Como ustedes saben, y me imagino que muchos han participado en las presentaciones que constantemente hacemos sobre los resultados de los monitoreos del acuífero, pues lamentablemente la tendencia que tiene nuestro acuífero y todos los pozos que hemos estado nosotros monitoreando es al descenso. Es por ello que vemos ya y queremos promover las actividades de recarga hídrica, pero queremos promoverlas basadas en ciencia. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Con Gremia estamos estableciendo un proyecto piloto en el cual estamos en la construcción de algunos pozos de absorción en el municipio de Guatemala y estamos estableciendo toda la base técnica, todo el sistema de monitoreo, toda la evaluación, tanto geológica como todo lo que lleva todo lo que acompaña realmente proyectos de absorción, ¿verdad? De recarga hídrica, para poder hacer la guía de Guatemala y para poder entregar este documento para los tomadores de decisión, en este caso las municipalidades, para que cuando se autoricen licencias de construcción también ellos puedan ver de qué forma promueven o exigen, ¿verdad? Que a la par de los pozos de extracción se puedan construir pozos de absorción y de esta forma podamos ir recargando nuestros acuíferos. Entonces, ya sin más, ya con este antecedente, quiero dejar en la palabra a nuestra expositora. Vanessa, paso contigo para que por favor la presentes y ya daríamos entonces a la presentación de ella y dejaríamos también la oportunidad para que todas las preguntas las puedan hacer en el chat
Y al finalizar la exposición vamos a estar leyendo todas las preguntas que se puedan responder. Muchísimas gracias. Gracias, María José. Entonces, ya sin más, le doy la bienvenida a nuestra expositora. Ella es Leila Zelaya. Ella es ingeniera química, graduada de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, con magíster en gestión de recursos naturales y medio ambiente de la Universidad de los Andes de Mérida, Venezuela, y también cuenta con estudios en economía, ambiente y sociedad y en cambio climático. Ha sido consultora para el Banco Interamericano de Desarrollo, la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, la Agencia de Cooperación Alemana, la Agencia de Luxemburgo de la Cooperación al Desarrollo, la Organización Internacional del Trabajo, entre otros. Trabajó en organismos regionales como la Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo del Sistema de la Integración Centroamericana y el Proyecto de Integración y Desarrollo de Mesoamérica de la Agencia Mexicana de Cooperación al Desarrollo. Actualmente es la coordinadora nacional del proyecto City Adapt San Salvador del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Bienvenida, Leila. Le cedo la pantalla y el micrófono. Muchísimas gracias tanto a Vanessa como a María José, ¿verdad?, por la invitación. Realmente es un agrado tener este espacio para poder compartir sobre la experiencia que nosotros acá en San Salvador estamos desarrollando. Sin más, voy a iniciar mi presentación. Voy a apagar la pantalla para que se facilite la transmisión, ¿verdad? A ver, me avisan cuando ya esté la pantalla. ¿Lista? Ya. Sí, ya se está viendo la pantalla. Entonces, comienzo. El proyecto City Adapt, que es la forma corta para denominar construyendo resiliencia climática en sistemas urbanos a través de la adaptación basada en ecosistemas en América Latina y el Caribe. Particularmente nos focalizamos en una cuenca urbana, ¿verdad? La microcuenca del Arenal Montserrat, en el área metropolitana de San Salvador. La guía, esto pretendo hacerla pues muy breve, ¿verdad? Los conceptos, qué es el proyecto City Adapt, los productos e intervenciones piloto y las conclusiones. Quiero comenzar con el concepto de soluciones basadas en la naturaleza. Este es un concepto relativamente nuevo, ¿verdad? Más o menos del 2009 se viene, digamos, generalizando, ¿verdad? Y no es más que las acciones para proteger, gestionar de manera sostenible y restaurar ecosistemas naturales o modificados que aborden los desafíos sociales de manera eficaz y adaptativa, proporcionando simultáneamente el bienestar humano y los beneficios de la biodiversidad. Pongo en negrillas ahí ciertas palabras porque son la clave precisamente de ese concepto. Ecosistemas naturales o modificados, desafíos sociales, el tema de la población no puede dejar pasar así desapercibido, ¿verdad? El tema de la adaptación, eso es clave precisamente, y definitivamente los beneficios de la biodiversidad. Y aquí entramos en otro de los conceptos que se vuelven clave en nuestro proyecto, los servicios ecosistémicos. Hablamos de servicios de aprovisionamiento, de regulación, de sostenimiento, culturales, y ahí vamos a ver todos esos servicios que la misma naturaleza nos brinda. Y ahí es donde nosotros entramos en la tarea de identificarlos y precisamente mejorarlos, ¿verdad?, en los ecosistemas que nosotros estamos interviniendo. A manera de ejemplo, quise poner precisamente esta lámina que hace referencia a lo que serían otro de las denominaciones a las que pertenecen a las soluciones basadas en la naturaleza son las infraestructuras verdes, la adaptación basada en ecosistemas, la adaptación con enfoque de gestión de riesgo, ¿verdad? Pero particularmente no entra en conflicto con la infraestructura gris.
La lámina de la izquierda, ustedes pueden ver, es precisamente todo un esquema de drenaje urbano, ¿verdad? Y cómo las soluciones basadas en la naturaleza, en este caso, pues la infraestructura verde empata y mejora precisamente ese mismo ecosistema urbano. La conclusión es esa, pues, que nosotros no tenemos ningún conflicto, ¿verdad? Sino que realmente sumamos a estas infraestructuras, ¿verdad? El otro ejemplo que tenemos a la derecha, solo de infraestructura verde, infraestructuras mixtas, por ejemplo, ahí ven parques lineales, retardadores pluviales en edificios, y las infraestructuras grises totalmente, ¿no? Entonces, esa es parte de lo que nosotros queremos con nuestro proyecto demostrar, que no entramos en conflicto, sino que realmente es una sinergia la que se pretende con las soluciones basadas en la naturaleza. Ahí está. Siempre, y aquí ya focalizando las soluciones basadas en la naturaleza, en el tema del agua, aquí ya identificamos propiamente uno de los servicios, ¿verdad?, a los que se enfatiza: disponibilidad, calidad, reducción de riesgo cuando se aplican las soluciones basadas en la naturaleza. Dos ejemplos muy concretos, ¿verdad?, de cómo estos impactan en una urbanización cuando están precisamente ciudades totalmente ya impermeables, ¿verdad? Todo el agua de escorrentía que se va, que se, digamos, se pierde, ¿verdad? Cuando ya hacemos materiales filtrantes, ¿verdad?, en nuestros pavimentos para que justamente pues el agua infiltre, ¿verdad?, a los mantos acuíferos. Hay una gran diferencia entre que se vaya, digamos, el 47% de escurrimiento a que solamente, ¿verdad?, se vaya el 15%. Entonces, a eso es a lo que nosotros le estamos apuntando, ¿verdad?, a esta mentalidad ya de ir cambiando y de ir utilizando estas soluciones basadas en la naturaleza. En el extremo derecho van a ver restauración riparia, ¿verdad?, en quebradas urbanas, y de igual forma, ¿no?, el escurrimiento cuando son sin manejo es casi el 55% del agua que se va de paso, a que cuando ya se pone vegetación riparia, entonces ya estamos hablando que casi la mayoría de agua infiltra y solo corre el 10%. Estos son datos, ¿verdad?, ya comprobados en otros países donde sí ya han desarrollado con más detalle estas experiencias. Y siempre en el tema del recurso hídrico, este esquema nos gusta mostrarlo porque precisamente define cómo una serie de soluciones basadas en la naturaleza ayudan para la recarga del agua, ¿verdad?, en los acuíferos. Estamos hablando de retrasar, de almacenar y definitivamente descargar ya a un río, laguna o dique. Pueden ser infraestructuras verdes, pueden ser infraestructuras mixtas, puede ser infraestructura gris, ¿verdad? Pero es una solución integrada para darle precisamente respuesta a esa escorrentía superficial, ¿verdad?, que se tiene en la mayoría de las ciudades. Hoy vamos a hablar qué es CityAdapt. CityAdapt es un proyecto cuya inversión es de 1.49 millones de dólares, ¿verdad?, provenientes del Global Environment Facility. Somos 3 ciudades en América Latina y el Caribe, una de ellas en San Salvador, la otra es Jalapa en Veracruz, México, y la tercera en Kingston, Jamaica. Estamos haciendo intervenciones piloto de soluciones basadas en la naturaleza. Tenemos un proyecto hermano, vale la pena mencionarlo, en Asia, ¿verdad? Allá son 4 países.
y donde nosotros estamos en la, digamos, en la tarea de desarrollar lo que bien decía María José precisamente, ¿no? Documentar todas las intervenciones, porque cuando uno busca soluciones basadas en la naturaleza, salen como muchos ejemplos en ecosistemas rurales, ¿no? Y muy pocos en los ecosistemas en las áreas urbanas. Entonces, esa es nuestra tarea, precisamente, de ir documentando esta experiencia, ¿no? El objetivo del proyecto, incrementar la capacidad del gobierno y de las comunidades locales para adaptarse al cambio climático a través de la integración de la adaptación basada en ecosistemas, que no es más que una de las tantas soluciones basadas en la naturaleza, dentro de la planificación urbana. Los beneficiarios son muchos: comunidades, gobierno central, municipalidades, sector académico y sector privado. Y los resultados que nosotros estamos en la tarea de desarrollar: fortalecimiento de capacidades para la integración de la adaptación basada en ecosistemas en la planificación del desarrollo, intervenciones piloto, ¿verdad?, de la adaptación basada en ecosistemas en el área urbana, particularmente en la microcuenca del Arenal Montserrat, aquí en San Salvador, y un intercambio de conocimiento y concientización sobre estas medidas. El periodo de ejecución comenzamos en septiembre del 2017, ¿verdad? Y tenemos hasta abril del 2022. ¿Cuál es la microcuenca del Arenal Montserrat? Los que son de acá de San Salvador, los que conocen San Salvador, pues es el área metropolitana, ¿verdad? La conforman tres municipalidades, perdón, San Salvador, Santa Tecla y Antiguo Cuscatlán. Es una de las más vulnerables, propensas a sequías, deslizamientos, incendios e inundaciones, ¿verdad? Tiene una población aproximada de 115.500 habitantes. Particularmente tuvimos un desastre, ¿verdad?, de una de las grandes inundaciones en la parte baja de la microcuenca, que es justo en esta zona de acá de la microcuenca del Arenal Montserrat, cuando un autobús precisamente se fue, ¿verdad?, en una de las calles laterales a la quebrada Arenal Montserrat, ¿verdad? Entonces, por eso es que muchas de las intervenciones, pues, porque está comprobado, ¿no?, el nivel de inundaciones que esta quebrada tiene, es altamente vulnerable. Si vamos a hablar de adaptación, pues tenemos que hablar de cambio climático. En los escenarios que tenemos a 30 y a 70 años, pues no es nada realmente optimista, ¿verdad? Se habla que puede haber reducción de precipitación de alrededor de 300 milímetros de lluvia, ¿verdad? Ya en los escenarios más graves, ¿verdad? Aumento de temperatura. Y otro de los temas también muy claves es mayores precipitaciones en pocos periodos de tiempo, ¿verdad? Entonces son los que precisamente provocan esas inundaciones rápidas en la ciudad. Entonces, bajo ese panorama, pues realmente las soluciones basadas en la naturaleza tienen que responder a estos escenarios. Los ecosistemas presentes, ¿verdad?, en nuestra microcuenca, aquí tenemos un bonito mapa, ¿verdad?, de la microcuenca del Arenal Montserrat. Tenemos 5 ecosistemas identificados, en su mayoría del 59% que es cobertura vegetal, el 90% es cafetal. Son las partes cafés que están en la parte alta. Este es el hermoso volcán de San Salvador, ¿verdad? Y estas son precisamente la mayoría, el ecosistema de bosque cafetalero. De ahí tenemos relictos de bosque latifoliado, es apenas un 3%, y más o menos estas partes azulitas, pues es el bosque ripario, que son las que está presente en las quebradas siempre ahí de la microcuenca. El resto, pues, anda entre el 1 y el 2% entre pasto y suelo desnudo, ¿verdad?
¿Cómo se relaciona con los medios de vida? Esto es muy interesante, ¿verdad? En nuestra zona, porque aquí hacemos una identificación de cómo la misma naturaleza pues le provee, ¿verdad?, a la población los medios de vida, y cómo en su mayoría, pues por los dos grandes ecosistemas que tenemos, cafetales y bosque latifoliado, cómo esos están vinculados con los servicios ecosistémicos requeridos y cuáles son los medios de vida que tenemos, ¿no? Evidentemente, pues cultivos de café, viveros, agricultura de subsistencia, horticultura, apicultura, producción de carbón en la zona de la microcuenca. Para entrar en detalle, ¿cuáles son los productos que tenemos a la fecha ya realizados en el marco del proyecto? Pues capacitaciones sobre soluciones basadas en la naturaleza en la planificación urbana. Hemos trabajado con las alcaldías que forman parte de esta microcuenca, ¿verdad? La idea es precisamente integrar estas soluciones en la planificación que ellos ya tienen definida, ¿verdad? Llámese ordenamiento territorial, llámese planificación urbana, llámese en ordenanza, ¿verdad? Que ellos ya tengan establecidos. Perfil de calidad del agua en la Quebrada del Piro. La Quebrada del Piro es una que recoge casi que toda el agua, en su mayoría, ¿verdad?, en la microcuenca. Es digamos, un muestreo que desarrollamos. No había en el área metropolitana un muestreo desarrollado de esta manera. Lo hicimos en época seca y en época lluviosa, ¿verdad?, para ver la calidad del agua de esta quebrada. Luego tenemos el análisis de vulnerabilidad, que con ese voy a entrar más en detalle. Investigaciones sobre costos y beneficios que tenemos pendientes de realizar, ¿verdad? Estrategia de escalamiento al área metropolitana de San Salvador. Eso no es más que salir, digamos, de las intervenciones piloto a ya intervenciones, ¿verdad?, de mayor escala, ¿no? Y conocimiento y concientización. ¿Qué es lo que aquí tenemos? Y aquí vamos a ver el análisis de vulnerabilidad. Esta fue una metodología que nosotros implementamos, ¿verdad?, para la microcuenca del Arenal Montserrat, donde a la densidad poblacional, aquí ustedes pueden ver dónde en su mayoría están los grupos poblacionales, ¿verdad?, en la microcuenca. Le agregamos los riesgos, que no es más que los datos de incendios, derrumbes, deslizamientos, inundaciones y sequía, y eso pues nos da la exposición, ¿verdad?, que tiene la microcuenca. Si a eso le agregamos la sensibilidad, que no es más que las condiciones socioeconómicas de cómo vive la población, aquí es una base de datos de los asentamientos precarios presentes ahí en la microcuenca, entonces tenemos el impacto. Pero y aquí viene ya la diferencia de los análisis de vulnerabilidad, que precisamente últimamente, pues esta es lo que ya se está midiendo, ¿verdad? En los análisis de vulnerabilidad le agregamos la capacidad adaptativa de los ecosistemas. Le agregamos biomasa, provisión de agua, regulación de temperatura, captura de carbono, y al final tenemos la vulnerabilidad socioambiental, ¿verdad? Aquí ustedes pueden ver dónde es que se ve ya las zonas más vulnerables dentro de la microcuenca, ¿verdad? Y cuáles donde nosotros teníamos que definir como prioridad para trabajar en las soluciones basadas en la naturaleza. Otro de los productos que desarrollamos fue la percepción del riesgo y cambio climático en la comunidad. Aquí en este mapa pueden observar los lugares donde hicimos grupos focales, trabajo con las comunidades, encuestas, y la percepción del riesgo que la misma población tenía. Sí perciben aumento de lluvia, ¿verdad? Perciben aumento de temperatura, ¿verdad? Y también aumento en inundaciones, aumentos en sequías, aumento en deslizamiento.
Entonces, al final, no es un tema nuevo para las comunidades el hablar de cambio climático. Este es el mismo mapa de los servicios ecosistémicos, porque también trabajamos ejercicios para que las mismas comunidades identificaran cuáles son los servicios ecosistémicos que les brindan, ¿verdad?, a estos ecosistemas. Se hizo un análisis para cada uno de los ecosistemas, ¿verdad?, una valoración de hacia dónde que quisiéramos llegar con esos ecosistemas, ¿verdad?, digamos, el deseado para cada uno, y al final obtuvimos todo un trabajo, ¿verdad?, de medidas de adaptación basada en ecosistemas que están listadas pues a un costado, ¿verdad?, que tienen que ver con restauración de cafetales, incluye zanjas de infiltración, agricultura sostenible en la zona de amortiguamiento del área protegida del Boquerón, pozos de absorción. Cada una de las medidas de adaptación basada en ecosistemas están identificadas según el servicio ecosistémico que se va a ver potenciado, ¿verdad?, en cuanto a la implementación. Entonces, así hablamos de provisión de alimentos, provisión de medicinas, provisión de madera, provisión de agua, captura de carbono, infiltración de agua y reducción de escorrentía, control de erosión y sedimentación, regulación del clima. Es aquel recuadro donde aparecían todos los servicios ecosistémicos, pues entonces aquí ya los ponemos acorde con nuestras medidas AVE a implementar. Luego tenemos, entre las investigaciones, ¿verdad?, que estamos desarrollando en el marco del proyecto, pues en el centro de la ciudad, en plena área capitalina, hicimos un inventariado de arbolado urbano, 3 calles principales, ¿verdad? Fueron 11 cuadras, la primera calle Poniente, la calle Arce y la calle Rubén Darío, donde un grupo de 3 jóvenes inventarió, ¿verdad?, el arbolado urbano en la zona, y ahorita pues están ya en la definición de los servicios ecosistémicos que ese arbolado urbano brinda, las condiciones en las que se encuentra, ¿verdad?, y todo está georreferenciado. Ese va a ser un excelente trabajo que nosotros vamos a mostrar. Realmente estos son chicos de la Universidad de El Salvador, utilizando la plataforma iTree, que es del Servicio Forestal de los Estados Unidos. Y el otro estudio es el arbolado urbano en un parque también dentro de la microcuenca, el Parque Maquilisgon, un parque de aproximadamente 3 hectáreas, ¿verdad?, que también se ha desarrollado su inventariado. Conocimiento y concientización, ¿verdad? Los invito para que vean nuestra página web, ahí van a ver mucha de la información que nosotros hemos desarrollado, documentos que hemos elaborado, precisamente documentos técnicos donde hay protocolos para desarrollar estas intervenciones de adaptación basada en ecosistemas, documentos dirigidos a las escuelas con las que estamos trabajando, ¿verdad?, y también documentación para educación ambiental. Y aquí ya comenzamos con las intervenciones piloto, ¿verdad?, que estamos ya nosotros implementando. Tenemos 6, restauración de 1000 hectáreas de cafetales, restauración de quebradas urbanas y periurbanas, conectividad propiamente dicha, ¿verdad?, últimamente, huertos escolares y comunitarios, 30 pozos de absorción, sistemas de cosecha de agua y saneamiento ecológico en escuelas y comunidades, y restauración de 150 hectáreas de ecosistemas críticos. Estas son las que estaban establecidas en el PRODOC, ¿verdad?, del GEF. Acuérdense que estos son ya documentos que vienen casi que aprobados, pues, ¿verdad? Entonces, estas eran las que nosotros teníamos que trabajar, y la localización pues ya dependía de nuestro análisis de vulnerabilidad. Y aquí comenzamos. En la restauración de 1000 hectáreas de cafetales y elaboración de zanjas de infiltración, pues a la fecha tenemos 432 hectáreas restauradas en 36 fincas de café.
49.875 árboles, de los cuales 46.850 son árboles de café, 34.000 metros lineales de zanjas. Aquí se habla que por cada metro lineal, pues digamos ya con todo, ¿verdad? El volumen, si ustedes pueden ver aquí en la figura, el potencial para infiltrar agua, pues anda más o menos por 1.897.02 metros cúbicos, ¿verdad? Con un número de beneficiarios de 2.811. Eso multiplicado por lo que serían los días de lluvia, ¿verdad? Registrados aquí en el área metropolitana, ¿verdad? Pues estamos hablando de un volumen de infiltración potencial de 280.190 metros cúbicos. Realmente es una cantidad nada despreciable, ¿verdad? Antes de pasar a la siguiente medida, yo sí quiero hacerles referencia, por ejemplo, de la fotografía aquí a la derecha. Este es una finca, ¿verdad? Que para el 2017 tuvo un incendio y fue un deslave, ¿verdad? Todos los árboles quemados. Entonces, cada una de las fincas se trabaja según las condiciones. A esta, pues, evidentemente, lo que había que trabajarles era barreras muertas, pues, para evitar que cayera más suelo, ¿no? ¿Verdad? Entonces, cada una de las fincas, pues, tiene ese tratamiento, ¿verdad? Antes de iniciar con los trabajos que se van a hacer. Hay medidas de conservación de suelos, hay zanjas, hay medidas agroecológicas, ¿verdad? En cada una de ellas. Luego tenemos restauración de quebradas urbanas y periurbanas. Aquí vale la pena hacer la referencia. Ustedes pueden ver aquí en el mapita, se han trabajado 5.000 metros lineales de quebradas, ¿verdad? El tema aquí es que, si bien es cierto, hay más quebradas dentro de la microcuenca, cuando se hizo el estudio de campo, pues la mayoría o están encementadas o están pobladas o son de difícil acceso por seguridad o son por realmente pendientes altísimas, ¿no? Entonces, uno de los cambios que decidimos hacer, pues, es hacer conexión, una conectividad. Esta es una colonia en Antiguo Cuscatlán, ¿verdad? Donde pretendemos hacer precisamente reverdecer las aceras. Se conecta con dos parques, uno que es de la colonia privado y otro que es de la municipalidad, y por ahí pasa precisamente la quebrada de la microcuenca, ¿verdad? Un poco también para ir mostrando como modelos de conectividad en la ciudad. El otro es construcción de pozos de absorción. Este es un tema que ustedes vieron que la meta son 30 pozos de absorción, ¿verdad? Estos están diseñados de tal forma que las canaletas, todo el agua, la pendiente viene de a este lado para acá abajo, ¿verdad? Llega aquí a las canaletas y estos pozos pues tienen su geomembrana, ¿verdad? Su grava, su arena para que filtre, y cada uno pues ya tiene un volumen aproximado, ¿verdad? Esto pues ya fue comprobado en las tormentas el año pasado y están ubicados justo en la zona de recarga, ¿verdad? Del área metropolitana. Ahí siempre dentro de la misma microcuenca. Quiero ponerles este videíto que realmente aquí este señor lo dice mejor que yo. Pero es un que absorbe bastante agua, porque fue suficiente la cantidad de agua para que hubiera rebalsado y no rebasó, todo y filtró hacia abajo. Explíqueme un poco la idea de la canaleta y del agua que viene a dar aquí. Vale, las zanjas se hacen para que toda el agua que viene sobre la laderita incruste a la zanja para que venga a dar al pozo. ¿Qué profundidad tiene este pozo? Tiene 3 metros.
y con esos 3 metros pudo aguantar todo el nivel de lluvia del Iota y de todas las tormentas últimas que han caído. Pero con esa profundidad tuvo la capacidad de absorber toda esa agua. Y este pozo de absorción con la canaleta es parte siempre del proyecto para contener y evitar que pasen deslaves en estas zonas. Este pozo y esta canaleta es para retener más agua para que no haya desastres en la capital. El señor es más ingeniero que yo, porque de una forma bien sencilla explica cuál es la razón de ser de estos pozos, ¿verdad?, en la zona. Espérenme. Otra de las intervenciones, la restauración de 150 hectáreas de ecosistemas críticos en la mera punta del volcán de San Salvador, ahí donde están los relictos de bosque latifoliado, pues una de las tareas es restaurar esas 150 hectáreas, ¿verdad?, en la zona de amortiguamiento del parque. Ahí hay un parque natural, ¿verdad? Y estamos en este momento haciendo las investigaciones de flora y fauna, ¿verdad? Y estamos comenzando con el vivero para ir ya desarrollando la restauración en esa zona. Otra de las intervenciones, los sistemas de cosecha de agua y saneamiento ecológico. Esto tenemos que decir que con el cierre, ¿verdad?, que tuvimos el año pasado, pues hemos tenido un retraso, ¿verdad? Pero ya ahora ya tenemos la selección de las escuelas. Van a ser 10 sistemas de cosecha y 2, ¿verdad? Que es una biojardinera, un aprovechamiento del agua residual, ¿verdad? No así de los sólidos, de los lodos, digamos, pues, ¿verdad? Sino que solamente de las aguas residuales. Entonces, este también es a una pequeña escala, ¿verdad?, que queremos mostrar lo que se pueden hacer con soluciones basadas en la naturaleza. Huertos escolares, quiero mencionar que esto solo que se hizo en el 2019, repito, en el 2020 no pudimos avanzar mucho. El tema aquí es que instalamos en 5 escuelas y lo hacemos utilizando sistema de riego por goteo, también para mostrarles a la población escolar, ¿verdad?, un uso eficiente del recurso. Ahora vamos a hacer otros 5, ¿verdad?, en otras 5 escuelas, y la idea no solo es mostrarle los beneficios ya como de seguridad alimentaria y de educación ambiental, sino que también cuáles son los otros beneficios, pues, ¿verdad?, de los otros servicios ecosistémicos que pueden brindar los huertos escolares. Un sistema de cosecha de agua comunitario está ubicado en la mera cumbre del volcán. Es una comunidad donde no tiene servicio de abastecimiento. De hecho, casi que todas las comunidades en la parte alta del volcán no tienen servicio de abastecimiento de agua, ¿verdad? Y ahí vamos a implementar también un sistema de manejo de residuos. Eso, si bien es cierto, no es una solución basada en la naturaleza, ¿verdad? Pero sí causa impacto. Aquí para las tormentas Amanda y Cristóbal que hubo el año pasado, mucha gente dio la causa de las inundaciones urbanas debido a la basura, ¿verdad? Entonces, a nosotros nos ha tocado trabajar como un tema de educación ambiental, ¿verdad? No necesariamente es la que toma la incidencia, pues, porque la impermeabilidad de la ciudad, pues, no solo es por la basura que se tira, ¿no? Entonces, pero sí la hemos incluido para ir tomando respuesta ante ese problema. Un huerto comunitario, ¿verdad? Este se ha hecho, pues, con las mujeres de la cooperativa de la finca El Espino. Nada menos el día de hoy se inauguró oficialmente este huerto, son 400 y pico metros cuadrados, donde las mismas mujeres tienen la tarea, ¿verdad?, de manejarlo, y también entre sus digamos, alcance es desarrollar un pequeño mercadito y poderlo implementar en cada casa, ¿verdad?, el huerto familiar. Y bueno, ya con esto
¿verdad? Voy concluyendo. Este es más o menos un mapa, no tiene lo que son las fincas y los pozos de absorción, pero sí están en toda esta parte alta del volcán, ¿verdad? De la microcuenca. Estos son los, digamos, indicadores que nosotros estamos tras la tarea de irlos desarrollando, ¿verdad? Ir documentando cuánto es lo de regulación de la infiltración de agua en la zona, la provisión de café, leña, frutales, flores, hortalizas, el escurrimiento de agua en la zona de bosques, la infiltración en zonas urbanas, la provisión, ¿verdad?, del agua para consumo en San Salvador. De hecho, pues es una de las zonas. Ahí tenemos, además del parque El Boquerón, ¿verdad? Tenemos lo que se llama el Parque Bicentenario, que también es otra área protegida porque es una zona de alta recarga hídrica. Y evidentemente, pues, islas de calor, ¿verdad? Se sabe que por cada 10% hay una disminución de 1 grado centígrado, ¿no? Lecciones aprendidas. Con esto, pues, ya quiero ir concluyendo, ¿verdad? Las soluciones basadas en la naturaleza están inspiradas y respaldadas por la naturaleza y utilizan o imitan los procesos naturales para contribuir a la gestión mejorada del agua. Se pueden aplicar a microescala, por ejemplo, el sistema de cosecha de agua, así como lo explicaba, o a macroescala, una restauración de cafetales. Evidentemente, pues va a ser mayor, ¿verdad? La capacidad de infiltración, ¿verdad? Las soluciones basadas en la naturaleza pueden ayudar a responder a los impactos del cambio climático sobre los recursos hídricos. En la mayor parte de los casos, las infraestructuras verdes y grises pueden y deben funcionar juntas, ¿verdad? No nos hacemos conflicto en que una le va a ganar a la otra, ¿no? Simple y sencillamente hay que identificar esa sinergia. Las soluciones basadas en la naturaleza suelen ofrecer múltiples prestaciones relacionadas con el agua y a menudo ayudan a afrontar la cantidad, calidad y riesgos del agua de forma simultánea. Las acciones de soluciones basadas en la naturaleza deben apoyarse en procesos participativos utilizando métodos y herramientas flexibles y transparentes. El monitoreo y evaluación de los impactos de las intervenciones de las soluciones basadas en la naturaleza requieren mayores plazos de seguimiento y esa es parte de lo que nosotros siempre estamos buscando trabajo con la academia, ¿verdad? Y es necesario un proceso de planificación territorial. Es necesario reintroducir la naturaleza en las ciudades. Con esto, pues, yo concluyo. Me pasé 1 minuto y medio, ¿verdad? Entonces, ya, si hay preguntas, pues, con mucho gusto me pongo a la disposición. Muchísimas gracias, Leila. Bastante bien equipado con información realmente muy interesante, todo lo que nos mostró. Tú nos habías comentado que ibas a pasar un video, ¿lo quieres pasar ahora? Si me da tiempo. Sí. Por supuesto, aprovechemos. Ok, perfecto. Sí, en nuestra página web nosotros hicimos un story map, ¿verdad? Casi como una respuesta de las tormentas Amanda y Cristóbal que pegaron en su mayoría pues a San Salvador y a Guatemala, ¿no? Como repito, esto está en nuestra página web. Las tormentas tropicales Amanda y Cristóbal fueron alrededor de 1.800 milímetros, ¿verdad? A finales de mayo, principio de junio, que pegó pues en todo El Salvador. Tuvimos inundaciones, muchos deslizamientos, ¿verdad? En el área metropolitana, sobre todo, ¿verdad? Particularmente nosotros, hay lugares, como les repito, que se llegaron a registrar hasta 1.087 milímetros de lluvia, ¿verdad? Provocaron 30 personas fallecidas. Estas fueron, siempre se habla de que
son dos nombres de tormentas, pero a la larga fueron realmente una, ¿no? Que entró por el Pacífico, se le bajó la velocidad y cuando volvió y ya llegó al Atlántico, pues se recargó y se convirtió en otra tormenta, ¿no? Pero por eso es que dicen, sí, no, ¿verdad? Son dos, pero que no, que era la misma. Bueno, finalmente causó estragos, ¿verdad? Nosotros hicimos, y quizás esta es la parte que yo quería mostrarles con detalle, hicimos un modelo de simulación de inundaciones. Bueno, nosotros, aquí tenemos el apoyo de la Universidad de Wageningen, de los Países Bajos, que nos sirven de asesores, ¿verdad?, en el proyecto. Entonces, ellos nos apoyaron en hacer este modelo de simulación de inundaciones. Este es el volcán de San Salvador con los datos de precipitación, ¿verdad?, de las tormentas Amanda y Cristóbal. Entonces, aquí registramos precisamente con cada uno, cuando ustedes se metan, más bien les voy a pedir que ustedes entren a la página web y jueguen con este mapa porque les permite, ¿verdad?, ir haciendo todas los cambios y visualizando, ¿verdad?, los registros que nosotros mostrábamos de las inundaciones que se desarrollaron en el área metropolitana, ¿verdad? Entonces, aquí, si ustedes pueden ver, el agua, y al no tener dónde infiltrarse, pues va bajando como escorrentía superficial. Cada uno de los recuadros tienen notas de prensa, ¿verdad? O videos que documentan precisamente las inundaciones que hubo en esos días, ¿verdad?, en la ciudad. Fue desastroso realmente durante todos esos días, ¿verdad?, acá en el área metropolitana y particularmente en la parte baja, ¿verdad? Toda esa agua al final, como bien dice el dicho, todo lo que sube pues tiene que bajar, entonces llegó hasta la parte baja, que es donde se encuentra una infraestructura gris construida por el gobierno central. Es una laguna de laminación, ¿verdad?, que es como un gran embalse que sirve para cortar la velocidad ¿verdad?, que de estos caudales pico, de toda esta agua que viene, ¿verdad?, acumulada, ¿no? Esa zona, toda esta zona de la colonia Ibu, la colonia Málaga, pues fue donde hubo las mayores inundaciones en la ciudad, ¿verdad? Como les repito, esto los invito para que ustedes hagan el ejercicio y vean, es un bonito modelo de simulación. A nosotros se lo presentamos a una de las municipalidades y nos llamó la atención porque era de los que decían que era por la basura, ¿no?, que había en las calles, ¿no? Y le mostramos, miren, este modelo de simulación no tiene ese factor, ¿verdad?, como para decir que por eso es que se inundan las ciudades. Y coincidió tal cual con los lugares donde se inundaron, ¿no? Entonces, un poco también pues para que vayan viendo que va más allá de lo que se puede pensar, ¿no? ¿Verdad? Pero para dar una solución, nosotros completábamos este story map, ¿verdad?, con la laguna de laminación, que ya les repito, es una estructura de 21 millones de dólares en la parte baja de la microcuenca de la Laguna de Montserrat, ¿verdad?, que está construida para tener una capacidad de 220,000 metros cúbicos. Harta agua, realmente, ¿no? Y nuestras soluciones basadas en la naturaleza, si ustedes se acuerdan, hablábamos que este fue un ejercicio que todavía lo estamos mejorando. Para serles honesta, cada vez que van saliendo los datos, vamos haciendo mejores análisis de infiltración, vamos mejorando esas mediciones, ¿verdad? Entonces, en su momento, cuando lo desarrollamos, hacíamos, ok, tenemos las 34,000 metros lineales,
tenemos alrededor de 4.790 metros cúbicos de agua infiltrada en las zanjas, ¿verdad? Aquí sin contar el tipo de suelo, y ahora que ya lo tenemos, pues ya sabemos cuánto es realmente el agua que se infiltra, ¿verdad? Y entonces hablábamos que si pudiéramos tener las quebradas ya, digamos, restauradas y nuestras zanjas, pues estaríamos ayudando precisamente a que esa agua no corra superficialmente, sino que se vaya infiltrando, ¿no? Entonces, este es un dato que nosotros hacíamos, ¿verdad? Que con solo el 50% de las fincas cafetaleras que se pudieran hacer zanjas, podríamos tener al menos un valor de 107,000 en esos caudales pico, pues, ¿verdad? Que es más o menos de los 220,000, que es la capacidad de la laguna de laminación, pues el 50%, ¿no? De la capacidad. Entonces, al final, con una inversión, porque ya tenemos cuánto nos cuesta el metro lineal de zanjas en la zona, pues andaríamos más o menos con una inversión de 1.4 millones, podríamos ayudar a que corra menos agua, ¿verdad? En estas lagunas. O sea que los beneficios reales, y ya con esto pues concluyo este story map, ¿verdad? Es el aumentar la resiliencia de las ciudades y disminuir la vulnerabilidad de las comunidades urbanas y por sobre todo reconectar las ciudades con la naturaleza para mejorar la calidad de vida de los habitantes. Listo. Gracias, María José. Gracias. Gracias a ti, Leila, realmente sumamente interesante. Gracias por compartir con nosotros toda esa información, todo ese conocimiento y experiencia. Definitivamente hay preguntas y voy a empezar con la primera. Dice, ¿qué sistemas proponen para mejorar la infiltración en el casco urbano donde el 95% de la superficie es impermeable y ya existen sistemas de drenaje pluvial que no se dan abasto y que en muchos casos ya están colapsados? ¿Qué pondrías tú? ¿Qué actividades o qué mejoras de infiltración propondrías tú? Bueno, ahí esa parte es la que nosotros hablábamos de compatibilizar infraestructura gris con infraestructura verde, ¿verdad? Definitivamente todos los sistemas de drenaje pues tienen que tener, tienen una capacidad, ¿verdad? Entonces, nuestra infraestructura verde que estamos tratando es esa identificación de suelos permeables. Por ejemplo, ya está comprobado que nosotros le llamamos pavimento de adoquín, o hay pavimentos también que son permeables, ¿verdad? Para poder tener esas pequeñas capacidades de infiltración, ¿no? Y no dejarlo sellado el suelo, ¿no? Entonces, cada uno, están también los techos verdes, están los jardines verticales, finalmente también tenemos parques, ¿verdad? Que nosotros tenemos que hacer un buen uso, un buen manejo de las áreas verdes. También tenemos suelos desnudos que podemos aprovechar. O sea, es todo un análisis que se tiene que ver en su conjunto como ciudad. O sea, yo sola como un residente de una comunidad no puedo hacer mucho, sino que lo tenemos que ver con la ciudad y ver cómo eso se enfoca realmente. Gracias, Leila. ¿Cuáles han sido las dificultades que han afrontado para el desarrollo del proyecto? Y esto va un poco de la mano con el tema social que indicaba. Si nos puedes tú platicar un poco de esas alianzas para implementar las actividades que ustedes han realizado. Entonces, ¿cuáles son las dificultades y qué alianzas han creado? Ok, el tema es nuevo. Cuando hablamos de soluciones basadas en la naturaleza, la gente se queda así como que, oh, ¿verdad? Entonces, y hay que aprender haciendo. Por ejemplo, los caficultores, cuando les enseñamos lo de las zanjas, ellos no tenían ni idea de lo que eran las zanjas. Ellos ya hacían lo que le llamaban encajuelados, que no eran más que agujeros de 30 por 30, más pequeñitos, ¿verdad?
Entonces ellos no tenían esa cultura de hacer zanjas. Ahora ya le ven la diferencia, no solo porque recoge agua, mantiene los suelos húmedos, mantiene nutrientes, ¿verdad? Antes ellos decían que en la primera lluvia acababan de fertilizar, en la primera lluvia se les corría todo el suelo y casi que con todos los fertilizantes iba a parar a la otra finca. Ahora no, ahora se les queda en la misma finca. Y ya ellos mismos se atreven a decir que las plantitas se están reverdeciendo porque tienen mayor humedad, tienen menos estrés hídrico, ¿verdad? Y tienen mayores, digamos, nutrientes, ¿verdad? Ese es un ejemplo muy particular. Con las autoridades pasa lo mismo, ¿verdad? Porque piensan que nosotros somos como la panacea, ¿verdad? Las soluciones basadas en la naturaleza. Lo que tienen estas es que tienen que irse desarrollando a largo plazo, ¿verdad? Entonces, por eso es que las respuestas siempre van a ser la infraestructura gris, ¿verdad? Porque como la rapidez del problema se pretende tener una respuesta así, tal cual, pues, ¿verdad? Entonces, empatar unas con las otras viene también con un cambio, ¿verdad?, de actitud en las autoridades. Nosotros recordamos una reunión con una alcaldía donde cuando hablábamos precisamente de este pavimento del adoquín, nos decían que los costos para hacerlo eran muy caros. Y le decíamos nosotros, pero es que se le sigue inundando la ciudad, ¿verdad? Entonces, vean los costos-beneficios y por ahí es donde nosotros queremos ir desarrollando todo un paquete para cada una de las intervenciones, los costos, ¿verdad? Y los beneficios que esto muestra. Nos decía la gente de la finca donde se han hecho los pozos de absorción, donde está la hilera de pozos de absorción, hay menos escorrentía en la calle de la finca. Ya ese es un valor que ellos le ven, porque antes cada vez que había lluvia era imposible pasar, ¿verdad? Pero ahora como el agua ya se les está infiltrando, ¿verdad? No hay problemas con la calle. Entonces, todos esos son cambios de actitudes que tenemos que ir mostrando con datos científicos documentados, ¿verdad?, para la participación. La restauración riparia, nosotros podíamos haber incluido los 16 kilómetros que aparecía en el documento del proyecto, pues, pero si no había un responsable para darle mantenimiento, pues tampoco estábamos ganando mucho, pues, ¿verdad? Al final no teníamos esa responsabilidad en las soluciones, ¿no? Entonces, tiene un fuerte componente social, ¿verdad? Que nosotros lo tenemos que desarrollar. Hay capacitaciones, no es solo aquí lo vamos a hacer, no. La gente recibe sobre cambio climático, sobre soluciones basadas en la naturaleza, sobre eficiencia de los recursos, ¿verdad? Para poder tener esa implementación. Sí, gracias, Leila. Y efectivamente, el trabajar de la mano con los tomadores de decisiones, y ahí quiero preguntarte, ¿ustedes tuvieron un cambio de gobierno en este periodo de implementación del proyecto? ¿Y cómo te fue porque sí, yo creo que ustedes están, al igual que nosotros en Guatemala, cambiando, creo que el gobierno en la misma fecha? ¿Cómo les fue? Me imagino que fue volver a capacitar a las nuevas autoridades y volverlos a convencer de los beneficios de este proyecto. Véame la sonrisa. Pues sí, aquí los periodos son de 3 años. Hoy nada menos hubo cambio, ¿verdad? Las nuevas autoridades en 3 de las municipalidades, solo una se mantiene, ¿verdad? En las otras, bueno, yo hago el chiste, pues, pero hasta del grupo de WhatsApp de capacitaciones se nos salieron los funcionarios, ¿no? Entonces, reiniciamos. Aquí toca reiniciar, realmente, ¿no? Entonces, estamos en esa buena disponibilidad de arrancar, ¿verdad? Ya hoy ya tenemos más experiencia, ya tenemos paquetes, digamos, educativos con los funcionarios, ¿verdad? Pero ese es el mal en todos lados, pues, ¿verdad? De tener que reiniciar cuando suceden estas cosas, ¿no? Sí, efectivamente, Leila. Y bueno, tú mencionabas algo sobre los pozos de absorción y yo creo que es ahí donde existen más preguntas.
nos ponían aquí qué criterios utilizaron ustedes para ubicar esos lugares donde tienen los pozos de absorción y definir su profundidad y cómo les ha ido con el funcionamiento, si le dan algún tipo de mantenimiento. Y por el otro lado, el tiempo que estiman que el caudal infiltrado en los 30 pozos logre llegar al nivel freático del subsuelo. Sí, a ver, en el orden, la selección tuvo que ver mucho con el mapa de recarga hídrica, ¿verdad? Dentro de la microcuenca del Arenal Montserrat, en donde es que estaba esa recarga potencial, ¿verdad? Ese, pues, el equipo del proyecto a cargo de los pozos, ¿verdad? Fue todo el análisis que tuvieron que determinar. El por qué hacerlo de 3 metros, pues tenía que ver con el tipo de suelo, ¿verdad? La capacidad de infiltración precisamente en los lugares donde se iban a hacer, ¿verdad? Igual, llegaron, de hecho el proyecto contemplaba, cuando uno ve el producto, habla de pozos de 1 metro, ¿verdad? Pero mirábamos, y eso lo hacía el equipo, que al final 1 metro no llegaba mucho. En esa zona, los pozos de consumo, para consumo de agua potable, anda casi a los 200 metros, ¿verdad? El manto freático, ¿no? Entonces, esa es la parte que cuando se analizó, pues tenía también su valoración, ¿no? ¿Cuándo lo vamos a ver, esa incidencia? Esa es la parte que nosotros queremos, ¿verdad? En la zona hay 2 pozos de monitoreo en línea que tiene el sistema hidrológico del Observatorio Ambiental del Ministerio de Ambiente, ¿verdad? Con pláticas con los hidrólogos me decía, es obvio que eso no lo vamos a ver, ¿verdad? Así como que el agua que este año se infiltró lo vamos a ver al día siguiente, pues evidentemente eso no lo vamos a hacer, ¿no? Pero sí es parte del trabajo de investigación que queremos desarrollar, ¿verdad? Y por eso es que nos interesa amarrar las investigaciones con la academia, ¿verdad? Para que ellos nos compren la idea y poder tener ese seguimiento, ¿verdad? Porque de hecho es nada despreciable, pues esos 280,000 metros cúbicos potenciales que calculamos, ¿verdad? Definitivamente en algún momento, no sabemos hasta cuándo, pues, ¿verdad? Pero sí están infiltrando. Gracias, Leila. Y en una fotografía que tú mostraste sobre ese gran embalse, creo que eran 16 kilómetros, mencionaste, ese sí va a ser una gran fuente de abastecimiento, ¿verdad? ¿Ustedes tienen problemas, al igual que en Guatemala, de escasez por mala gestión? A ver, voy a hacer la aclaración. Ese era una laguna de laminación, que el papel de eso, yo hice la mala comparación con un embalse porque realmente es una masa de concreto que lo que sirve es que cuando viene el caudal pico a gran velocidad, se supone que va a disminuir para no seguir inundando más allá del punto donde se encuentra. Pero ahí realmente no almacena agua, ¿verdad? Okay. Solo es para tener ese control, ¿verdad? De inundaciones, ¿verdad? Al tema que sí nos consulta, pues sí, realmente el área metropolitana de San Salvador tiene ese problema de abastecimiento de agua, ¿verdad? Y con los escenarios de cambio climático no se pronostica nada optimista, ¿verdad? Porque si definitivamente va a haber una reducción en los próximos 70 años de 300 milímetros de agua, de casi los 1.700, 1.800 que caen en el año, ¿verdad? Entonces realmente sí que vamos a tener problemas, ¿verdad? Entonces por eso es una medida de adaptación al cambio climático, esta que estamos nosotros desarrollando. Totalmente, y aquí otra pregunta va relacionada con el marco institucional y político de El Salvador. ¿Existe o generaron algún marco de este tipo para las acciones que se están promoviendo por parte del proyecto?
¿Y qué va a pasar luego de qué pasa en el 2023, cuando ya el proyecto finalizó? Sí, esa es la tarea que nosotros debemos de desarrollar, ¿verdad? Digamos, potenciar a nuestros actores, ¿verdad? Hacer un mapa, perdón, un plan que integre las soluciones basadas en la naturaleza a nivel municipal, ¿verdad? Porque ya cuando ellos ya la tengan integradas en sus tareas, con su presupuesto, pues ya entonces ya es más fácil su seguimiento, ¿no? Entonces, parte de eso es de las tareas que nosotros tenemos de aquí a lo que termina, ¿verdad? El proyecto. Igual la identificación con las autoridades competentes, pues, ¿verdad? Aquí hay leyes de desarrollo territorial, hay una oficina de planificación del área metropolitana de San Salvador. Con ellos tienen un plan inicial de adaptación al cambio climático, donde las soluciones basadas en la naturaleza es un componente, ¿verdad? Entonces, estamos trabajando de la mano también para que se integren, ¿verdad? Ya en las medidas, son los que dan los permisos de urbanización, tienen toda la tarea ya de la planificación urbana, ¿verdad? Entonces, es un actor clave, ¿verdad? En este proyecto. O sea que sí estamos trabajando con los responsables para que ellos se apropien realmente de estos conceptos. Nuestra idea es que esto siga, ¿verdad? Con financiamientos propios, si le vamos a llamar de alguna forma, ¿verdad? Porque ya están integrados dentro de sus mismas planificaciones. Y ya ven los beneficios, porque ya han ido viendo que esas actividades han traído acciones positivas, ¿verdad? Que Exacto. antes eran desastres, pues ahora ya no hay tanta pérdida, lo que significa ya no hay pérdida económica también, ¿verdad? Exactamente, exactamente. Esa es la tarea, por eso es que es muy importante hacer los modelos hidrológicos de la cuenca, ¿verdad? Ya incluyéndolo estas medidas de adaptación para ir viendo esos beneficios, viendo también esos costos que significan los desastres, ¿verdad? Cómo es que ahora los estamos viendo reducidos al implementarlos, ¿verdad? No solo es el restaurar. Aquí hay un punto donde nosotros también, y creo que no lo mencioné, todo este tema tiene que ver mucho con las características de los ecosistemas. Entonces trabajamos mucho con especies nativas, ¿verdad? Entonces, si hablamos de restauración de vegetación riparia, estamos hablando de cuáles son las que sobreviven a las condiciones, ¿verdad? Dadas ya en ese lugar. Tenemos en mente pues hacer una guía de todas estas especies, tanto para el arbolado urbano, ¿verdad? Como para la restauración riparia, ¿verdad? Entonces todo esto, porque son árboles que ya están acostumbrados a todas estas condiciones, ¿verdad? Entonces esa es la parte que también estamos aportando nosotros desde el proyecto. Pues bueno, muchísimas gracias, Leila. Seguramente vamos a estar ansiosos y siguiéndoles, ¿verdad? Siguiendo los pasos de ustedes para poder ir aprendiendo e implementando nosotros. Nosotros tenemos problemas similares. Realmente en la época de lluvia la ciudad es un caos, ¿verdad? La región metropolitana, que es donde realmente tiene acción la Funcagua, y hemos estado viendo actividades implementadas de forma aislada. Yo creo que hoy parte de la enseñanza ha sido eso que ustedes están haciendo, ¿verdad? Cómo analizan el ecosistema como un entorno completo, y obviamente es de identificar aquellas técnicas que se adaptan a las necesidades, ¿verdad? O a los desafíos de los desastres que presentan cada ecosistema, porque todos son distintos, ¿verdad? Así es. En efecto, solo quiero hacerles el comentario. En la zona, ahí en la microcuenca, tenemos una parcela demostrativa. Si son de acá los que están siguiendo este webinar, ¿verdad? Está ubicado en el Ecoparque El Espino, donde hay varias de las medidas que estamos implementando un poco también para ir acercando, ¿verdad? Estas soluciones y que la gente las vaya visibilizando, ¿no? Entonces, parte de eso, pues, también están invitados para poderlos visitar en cuanto puedan, ¿verdad? Para nosotros es un agrado realmente
ir mostrando, ¿verdad? Lo poquito que se ha hecho, porque nosotros sentimos que hay cosas que quizás se pudo haber hecho más, pero con todas las condicionantes, ¿verdad? Pandemia y todo lo demás, pues realmente vamos sacando los datos, ¿verdad? En la medida de lo posible. Por supuesto, creo que ahora tenemos una muy buena excusa para poder ir a El Salvador, aprender. Muchísimas gracias, Leila. Muchísimas gracias a todos los que participaron hoy. Ya hemos abarcado todas las preguntas. Gracias por el tiempo, por el conocimiento y por compartir con nosotros esta gran experiencia. Totalmente estamos aprendiendo, efectivamente, y es parte de lo que queremos implementar en Guatemala. Entonces, muy agradecido, Leila, por el tiempo. Gracias a todos los que participaron hoy con nosotros. Y antes ya de cerrar el evento, quiero pasarle la palabra a Vanessa para que ya ella nos pueda apoyar con las palabras de clausura. Muchísimas gracias. Con gusto. Gracias, María José. Y pues nada más agradecer nuevamente a Leila por compartir sus experiencias y los retos que han tenido en este proyecto tan interesante. Gracias por inspirarnos con esta charla. Gracias también a Gremia por ser nuestros aliados en este mes en el que estamos abordando específicamente los temas de recarga hídrica. Gremia es la gremial de empresas para el manejo integral del agua, así es que muchísimas gracias por estar acompañándonos y gracias a todos ustedes también por el tiempo que permanecen acá. Les recordamos que para el próximo jueves tenemos siempre a las 4 de la tarde, siempre en el horario de 4 de la tarde, el tema Lecciones aprendidas en Guatemala sobre recarga hídrica. Ya el día de mañana podrán encontrar en nuestras redes sociales el link para poder inscribirse a este webinar. Así es que pues eso sería todo por el día de hoy. Muchas gracias a todos nuevamente y les deseo la mejor de las tardes. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego.